Ok. Bien, pues, entonces creo que hasta ahora sabemos ya, entonces, de acuerdo con este punto acá, es que el Apocalipsis no nos envía a nosotros a pelear en ninguna gran batalla, sino por el contrario, nos indica a nosotros que debemos resistir y tener paciencia ante cualquier situación que se nos presente. Luego, la salvación, según Apocalipsis, no consiste en escaparse de la tierra, sino de vivir eternamente en ella según el propósito original de Dios, porque de acuerdo con Apocalipsis, es lo mejor que Dios ha creado. Por eso se establece los 1000 años, el milenio en Apocalipsis. Eso es interesante. Lo otro es el concepto de tiempo. El tiempo no es cuantitativo, sino cualitativo. El tiempo en Apocalipsis maneja el mismo tiempo que maneja Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 8, donde la palabra empleada allí no es cronos, sino kairos. Así que la crisis que produce la escatología es el hecho de que la gente tiene que esperar y al esperar puede desanimarse. Eso es lo que plantea este Apocalipsis. Por ejemplo, en el caso de Mateo 25, como vimos la vez pasada, la gente tiene que esperar, como en el caso de las 10 vírgenes que ellas esperaban, pero dice que se cansaron. Y esa es la crisis. La crisis de la escatología es esa, que la gente puede tal vez esperar, pero se va a desanimar. Igualmente pasa en Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, 8 al 10, que habla que la paciencia de Dios es esa, la espera. Entonces Dios espera y Dios quiere que todo, dice allí, todos procedan al arrepentimiento, todos vengan a Él. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a cambio. Entonces, Dios se tarda en ese sentido porque para Dios el tiempo no es anual como nosotros lo manejamos, sino que es cosmológico, es cosmo, es cósmico, en el sentido de que va a manejar el tiempo por era, etapas, es decir, así es como lo maneja. Tanto que Pablo habla de siglo, presente siglo, el siglo venidero, igualmente habla Mateo, habla de este siglo y del siglo que viene. Todos esos términos. Aquí no se hablan de días, ni años, ni nada de eso, sino de eras, etapas, siglos, etcétera. Así es como funciona el tiempo de Dios. Y es tanto así que Pedro se encarga de decirnos que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que los años para Dios son días. Y en esa espera estamos todos. Alguien me preguntaba en la clase anterior que qué pasaría con el pueblo de Israel, porque ciertamente no se ha visto que el pueblo de Israel haya venido a Cristo a tomar una decisión por Cristo y aceptarlo como tal ahora en este tiempo, y es porque según Pablo, para el tiempo de Pablo inclusive, Dios le había endurecido el corazón en parte a Israel para que las naciones llegaran a él, es decir, los gentiles. Así que el endurecimiento de los corazones del pueblo de Israel se mantendrían ahí endurecido por Dios hasta que llegue la plenitud de los gentiles, que es como dice Romanos 11:25. Entonces, al llegar la plenitud de los gentiles, entonces, o de las naciones, entonces Dios es cuando Dios va a ablandar el corazón del pueblo judío. Fíjense, no es que va a venir, sino que va a ablandar el corazón del pueblo judío para que entonces venga a él.
porque la misión en este caso sería de Dios, el de atraer al pueblo de Israel a él. Ese es el punto que nos destaca Pablo, pues, señala Pablo. Mientras que nosotros, pues, seguimos ahí en esa actitud preferencial por las naciones, porque el mismo Mateo nos ha dicho en el versículo 14 del capítulo 24 que este evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Entonces, nuestra actividad no está en base al tiempo, de acuerdo con Eclesiastés 1 al 8, como vemos acá en este escrito, acá en el compartir del, material que esté ahorita leyendo, de modo que toda actividad que el creyente realiza durante el día no está determinada por el periodo que pasa, sino por la actividad que él logra realizar. ¿Cuál es la actividad que logra realizar? Que dice el, con el tema de Kairos, es decir, con el tiempo Kairos, es que hay tiempo de nacer, la actividad de nacer, la actividad de morir, plantar, arrancar lo plantado, matar, curar, destruir, edificar, llorar, reír, endechar, bailar, esparcir piedras, juntar piedras, abrazar, abstenerse de abrazar, buscar, perder, guardar, desechar, luego romper, coser, callar, hablar, amar, aborrecer, de guerra, de paz. Todas esas son cualidades que el ser humano puede realizar y otras tantas más. Es decir, que nuestro tiempo debe caracterizarse por nuestras calidades, por las cosas que logremos hacer, no tanto en el tiempo que logremos hacer las cosas. Entonces, la idea no es tanto preocuparse porque está pasando el tiempo y el Señor no viene. No, es qué puedo lograr yo hacer mientras llega el tiempo del Señor. Pues dado que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces en la paciencia de Dios nosotros nos comportamos, nos conducimos, pero haciendo cosas de actividades cualitativas, como nacer, morir, plantar, arrancar, todo eso. Eso lo hacemos nosotros mientras esperamos. Entonces, nuestra espera está caracterizada por eso, por realizar cualidades o actividades y no tanto por la espera, que nada tiene que ver con la espera. Y todo el mundo quiere alguna señal, un indicio, que quieren que el Señor les dé un indicio o algo así para que Él va a venir. Pues Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26, te dice que lo que se espera no es esperanza, hermano. Si uno se pone a esperar lo que se ve, dice, ¿qué espera? Hay que esperar, pues, lo que se ve. No necesita esperar lo que tú puedes ver. Pero lo que no se ve sí requiere que lo esperemos. Y requiere esperanza de parte nuestra, que es lo que dice Pablo en Romanos 8, 26. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar en los creyentes esa capacidad me estoy vistiendo. de esperar en Dios y realizar actividades cualitativas en su vida, como lo plantea Eclesiastés 3, 1 al 8, en su vida, para que podamos ver resultados que nosotros deseamos. Entonces, el tiempo del creyente está determinado por el desarrollo del verbo, no por el tiempo que pasa. Si algo sale mal, no es culpa de Dios, sino del ser humano. Y alguien, pues, le dice que el diablo es responsable o es culpable de todas las cosas que pasan y de las cosas malas que ocurren. Pues resulta ser que, según Pablo, en Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que no hay ningún problema que no sea humano. Todos los problemas provienen del ser humano. Y a él lo sigue, no solamente Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, de que todos los problemas son humanos, sino que también señala el hecho de que en el mismo caso, en la misma situación, entonces Santiago dice que todas las cosas provienen del corazón del ser humano. Es decir, que las cosas si salen mal es por responsabilidad del ser humano. No hay cosas extraterrestres ni cosas así que no vemos
que influye que, o hacen que las cosas salgan mal. No, el ser humano es responsable de todo. Como dice el Salmo 8, Dios le entregó todo en manos del ser humano. Todo lo puso debajo de sus pies, dice ahí, el hombre redimido. Todo lo puso debajo de sus pies. ¿Qué pasa? Que si las cosas salen mal, es por responsabilidad de él, es por culpa de él mismo. Así que no hay una cosa que nosotros podamos decir que sea el diablo el responsable de todas las cosas malas que están pasando, o que el diablo está usando a las personas. No, el ser humano es responsable de sus propios actos, de acuerdo con Pablo, porque dice que no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará no, que esas cosas se extralimiten nuestra capacidad de resistencia, porque fiel es Dios que nos ayudará a nosotros a salir de cualquiera de ellas, de esas dificultades, de esos problemas. Nos va a dar la capacidad y la resistencia para lograr. Pero de que los problemas que tenemos nosotros, que padecemos hoy día, son humanos, no hay duda, porque Pablo mismo establece eso, de que todos los problemas, todas las pruebas que hay en esta tierra son producto del mismo ser humano, porque Dios entregó en manos del ser humano, según el Salmo 8, todas las cosas. Y eso no es nada, aunque el texto dice allí que lo hizo poco menor que los ángeles, el texto original en hebreo dice que lo hizo poco menor que Elohim, no que los ángeles, lo hizo poco menor que Elohim. Y si lo hizo poco menor que Elohim, el hombre es responsable porque las cosas funcionen adecuadamente. Así que en el ser humano está toda la responsabilidad de las cosas o que funcionen bien o que funcionen mal. Pero Dios está en todo eso, más que todo en el ser humano, para ayudarlo a que lo logre, lo alcance y sea capaz de cambiar el rumbo de la historia. Bien, seguimos adelante. Una de las cosas que nos mueve a nosotros, según lo que hemos visto acá en esta guía, es que tenemos la mente de Cristo. Y como tenemos la mente de Cristo, somos la idea y expresión de Cristo donde quiera que vamos. Así que vamos a seguir en eso, en esa temática de tener a Cristo y la mente de Cristo en las cosas que conciernen a la vida. Seguimos, ya hemos visto que todo lo relacionado pues con la diferencia que existe entre Apocalipsis y los profetas. Ya sabemos que tenemos que bregar con el antes, el durante y el después, no solamente como lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, sino también nosotros. Nos corresponde como líderes bregar con esas tres etapas que tienen los seres humanos. Toda persona que llega a nuestra iglesia llegan en una de esas tres etapas. A unos llegan en el antes porque vienen ahí buscando de Dios y buscando que nosotros le demos orientación. Pero otros llegan en el durante porque vienen con problemas, con situaciones difíciles, es decir, que están en un exilio que no hay manera de sacarlos de allí. Entonces nos corresponde a nosotros ayudarlos a que ellos superen ese exilio, que salgan a Jesús, ¿ve? Fuera del campamento, fuera de la puerta, que aprendan a vivir su exilio, pero en Dios, con la palabra, es decir, que vive y permanece para siempre. Y luego viene el después. Muchos quizás han pasado por problemas y dificultades y vienen a nosotros para que nosotros los ayudemos a qué pueden hacer ahora, cómo pueden ellos lograr mejorar su vida y su situación, cómo pueden recuperarse, cómo pueden recobrar lo que han perdido. Esa es la otra etapa que nos corresponde a nosotros como tal. Así que nosotros estamos en las manos de Dios para lograrlo, para lograr que esas tres etapas en la vida de nuestros creyentes sean óptimas, estén en calidad óptima. La parte preventiva nos corresponde a nosotros, también la parte curativa de esperanza, que es el exilio, y la parte rehabilitativa o de reconstrucción nos corresponde también a nosotros. Hacer todos esos aspectos. Todo el mundo está esperando de Dios un milagro, pero tenemos la palabra que nos dice a nosotros qué hacer. Y todos nosotros estamos llamados para hacer esa pastoral en las tres etapas que conciernen
a la vida del ser humano. Bueno, creo que ahí ya hemos cubierto toda la parte que teníamos para hoy. En esta parte de la reseña seguimos. A ver, pastora, a ver, vamos a ver. Ya te ven allí, está descrito cada uno de los periodos y los profetas que funcionaron como pastores de cada una de esas etapas, que se dedicaron a ello. Y hubo un grupo de profetas que se dedicó a las naciones, que tuvo una actitud preferencial por las naciones. Uno de esos fue Jonás, aunque no estaba muy a gusto, pero tuvo que hacerlo. Y él esperaba que por lo menos al arrepentirse el pueblo de Nínive, Dios cumpliera lo que había prometido de castigarlo. ¿Ok? Pero se dio cuenta que Dios no es así, Dios no actúa de esa manera. Según Joel 3, Dios pudiera amanecer cada día con ira, dice, porque Dios en ese sentido, pudiera ser un Dios de ira, pero dice que ese día que amanece con ira, dice que amanece más bien misericordioso. Entonces es más grande la misericordia de Dios que su ira, porque motivo tienes para castigarnos. Sin embargo, no nos castiga porque su misericordia es grande. ¿Ok? Es grande en misericordia. Así que los detalles van a estar acá en esta reseña que ustedes van a tener allí. Creo que yo les envié uno ya tocando ese punto, estos puntos, estos aspectos. Hay más detalles en la guía que envié ayer para que ustedes puedan analizarla, revisarla y les sirva de procedimiento, porque buscamos con toda esta enseñanza de la escatología procedimientos de cómo nosotros podemos manejar nuestra iglesia. Así que seguimos adelante, ya tenemos la clasificación que aparece en la Biblia hebrea. Esa es la clasificación que nos da la Biblia hebrea respecto a los libros, y todo tiene que ver con profetas anteriores y profetas posteriores. Están los profetas posteriores, los, los profetas menores, que conocemos nosotros como Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, que ya ustedes lo saben. Son 12 profetas que ustedes perfectamente conocen, con excepción de que en la Biblia hebrea, entre los escritos, es Daniel. Daniel no aparece como profeta, sino que Daniel es un relator. No aparece entre los profetas mayores, sino entre los profetas, entre los escritores más bien, entre los relatores. Eso es entre los libros que es de los escritos, es donde aparece Daniel. Sin embargo, Daniel nos da muchas cosas interesantes desde el capítulo 7 al capítulo 12 y trae muchas cosas buenas que nosotros deberíamos considerar y analizar. Aunque la tesis de Daniel es cómo ejercer el poder sin contaminarse, porque él propuso en su corazón no contaminarse. Y así seguimos. Entonces tenemos allí algunos libros que corresponden a la sabiduría que ya conocemos en la Biblia hebrea: Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y los Salmos. Pero entonces viene la narrativa posexílica, unos libros que son posexílicos, que vienen en la tercera etapa del pueblo de Israel, que es Ruth, Jonás, Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Daniel. Primero y segundo de Crónicas. Son libros de posexílicos. Es decir, por si acaso usted quisiera saber dónde están situados los libros en el Antiguo Testamento, usted va a saber cuáles están dando orientación inicial, cuáles están ayudando al pueblo de Israel en su exilio y cuáles están ayudando al pueblo de Israel cuando regresan de su exilio. Entre esos está Ruth, está Jonás, está primero y segundo de Crónicas. Por cierto, que tenemos allí que, por ejemplo, primero y segundo de Samuel se repite exactamente en primero de Crónicas. Y primero y segundo de Reyes se repite en segundo de Crónicas. Así que cuando usted lee a primero de Crónicas, está leyendo a primero y segundo de Samuel. Cuando usted lee segundo de Crónicas, usted está leyendo a primero y segundo de Reyes. Wow. Así que la diferencia va a estar en que uno, por ejemplo, Crónica, va a usar la preferencia del número 7, por ejemplo,
mientras que Samuel va a usar el número 3, por ejemplo, cuando le dice que a David que no cense al pueblo. Entonces, cuando él censa al pueblo, resulta ser que Dios le dice, bueno, ¿qué prefieres? En el caso de Samuel, ¿prefieres 3 días de hambre? De 3 años de hambre, perdón, el uso del 3, prefiere 3 años de hambre, mientras que el cronista dice, prefiere 7 años de hambre. Así que la diferencia allí está en que cada uno, dependiendo de la influencia que tenga, bien sea sacerdotal o de Moisés, va a emplear el número que desee. Como en el caso de Apocalipsis, obviamente su inclinación es por usar los libros de Moisés. La preferencia del 7. No hay ninguna parte en Apocalipsis que no hable de 7, puro 7, donde quiera hay 7. Y el uso del 7 se debe a que tiene una influencia del Pentateuco y los libros históricos. Así que pues seguimos adelante. ¿Hay preguntas? Creo que terminamos acá. No sé si termina esta guía acá, pastora. Sí, acá termina la guía, pastor. Termina la guía ahí. Ok, muy bien. Entonces, damos pues por terminada esta parte acá y creo que no sé si hay preguntas de parte de los participantes. ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes o ideas que quieren compartir? No, excelente, pastor. La explicación del día de hoy, pues nos estábamos hablando hace un rato. Excelente. Bueno. Bueno, sería interesante hacer la lectura de la Biblia usando ese patrón final que se presenta en el documento, ¿verdad? Nosotros siempre leemos la Biblia de acuerdo al orden que tenemos allí en el índice que nos dan las Sociedades Bíblicas Unidas, pero tomando este esquema sería interesante, bueno, hacer la lectura. Creo que nos... O sea, vamos a poder hilar mejor cronológicamente. Sí, nos va a ayudar mucho. Más que todo en procedimiento. Nos va a ayudar mucho porque así sabemos a ciencia cierta qué libro estamos leyendo y en qué contexto está ese libro del Antiguo Testamento. El libro del Antiguo Testamento para nosotros ha resultado ser un poco difícil de bregar, pero con estas clasificaciones nos ayuda mucho más saber con qué libro estamos bregando y qué situación podemos tocar, qué temas podemos tocar con gente que están en situación de exilio, gente que están más bien necesitando atención inicial, u otras personas que están en situación más bien de regreso de algún problema, de una problemática como tal. Nos va a dar 3 directrices a nosotros, los libros, con esta clasificación en cuanto a procedimientos de cómo hacer una pastoral, como más sensata, más completa. No que haya sido hasta ahora mal, pero creo que le vamos a sacar más provecho al Antiguo Testamento teniendo esta clasificación, porque lo vamos a identificar más con los profetas en su gestión pastoral que hicieron ellos con el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Bueno, creo que hemos llegado entonces al final y nos vemos, Dios primeramente, la próxima semana. Si